Buen día, familia. Nuevamente estoy acá esta mañana, listos para comenzar el pequeño estudio, la reflexión, ¿verdad? Y digo pequeño por el tamaño del tiempo, no porque el estudio de la palabra sea algo menor, sino porque estamos tratando de dedicar 10 minutos para reflexionar en particularmente las salutaciones del apóstol Pablo en sus cartas, porque creemos que reflejan mucho de lo que es él y de lo que el Señor ha hecho en su vida y también lo que él considera y el Señor le mostró que es la iglesia y la tarea que tenemos. Así es que vuelvo a leer el pasaje que leímos el día de ayer. Capítulo 1, versículos del 1 al 7, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Estoy leyendo Romanos capítulo 1, llamado, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Retomando la parte final, veíamos ayer, ¿verdad?, que nosotros estamos disfrutando del Evangelio que fue prometido anteriormente por los profetas, para lo que para los antiguos, es decir, todas las generaciones antes de Cristo, el Evangelio fue una promesa. Para nosotros, gracias al Señor, es una realidad. No es más una promesa, sino que es nuestra herencia. Ahora, en el versículo 3 y 4 se nos narra de quién son esas buenas nuevas, ¿verdad? ¿De quién es ese evangelio? Porque es el evangelio, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El evangelio, amados, realmente tiene que ser y tiene que estar focalizado y centrado en el Hijo de Dios. Desde el principio, y es lo que nosotros entendemos como propósito eterno, el propósito del Padre ha sido glorificar al Hijo y que el mundo conozca de Dios y que la gloria de Dios sea manifestada en esta tierra por medio de su Hijo. El Salmo 2, si no me equivoco, es el que nos incita a honrar al Hijo, ¿verdad? Y ese Hijo, dice, pues sabemos que se encarnó en nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Recordemos Isaías 9:6, que dice que un niño fue nacido, pero un hijo nos fue dado. Entonces, sabemos que el que nace es el descendiente según el linaje de David, como dice acá, según la carne. Él es el que nace, concebido, por supuesto, por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, para ser, según la carne, descendiente del linaje de David. Por eso el niño fue nacido, pero el hijo no nació, el Hijo nos fue dado, porque el Hijo existe desde la eternidad. Entonces tenemos que ver a Jesucristo, ¿verdad?, con una perspectiva más amplia. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías prometido, en quien el Hijo fue encarnado. El Hijo se encarnó, ¿verdad? Pero el Hijo es eterno. El Hijo no comenzó su historia, digámoslo así,
en Belén. El Hijo es eterno, no tiene ni principio ni fin. Nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo, declarado Hijo de Dios, ¿verdad? Revelado es otro término en lugar de la palabra declarado, porque diera la impresión que, bueno, a partir de ese momento se le llamó Hijo de Dios. No, no, no. Ese nos fue revelado, como se lo dijo el Señor mismo al apóstol Pedro, ¿verdad? Esto no te fue revelado por carne ni sangre, sino por el Padre. El Padre te lo dio a conocer, el Padre te lo mostró, el Padre nos abrió los ojos. El Hijo, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo nos fue revelado por el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu de Santidad, el que trajo al vientre de María la simiente del Padre y la resurrección de los muertos, tan importante porque es por medio de ella que el Padre reconoce la justicia de su Hijo. Los hombres lo mataron, pero el Padre le resucitó. Por eso el apóstol Pablo dice, si no hubiera resurrección, entonces somos los más infelices, ¿verdad? Comamos y bebamos, dijo él, ¿no? En un tono quizá irónico, que mañana moriremos. Ahí termina todo si no hubiera resurrección. Pero porque Cristo resucitó, entendemos que nosotros también resucitamos. Y oiga que digo resucitamos y no solamente resucitaremos. Porque esto es importante. Más adelante en el capítulo 6, en esta carta, el apóstol Pablo habla de cómo ese mismo poder que operó en nuestro Señor Jesucristo para resucitarle de los muertos es el mismo poder que opera en nosotros para que podamos andar en la vida nueva. Porque fue por el Espíritu de Santidad que fue engendrado, que fue nacido, que vivió y que resucitó de los muertos. Y es ese mismo Espíritu de Santidad, que es el Espíritu Santo, por supuesto, es ese mismo Espíritu el que nos permite a nosotros morir al viejo hombre y andar en vida nueva. Gracias sean dadas a Dios entonces, porque si Cristo no resucitó, seríamos los más infelices, ¿verdad? No tendríamos esperanza. Pero como Cristo resucitó, ahora nosotros estamos en Él y hemos resucitado. Y un día nuestro cuerpo que haya fallecido también será traído a la vida. Pero lo importante es que nuestro espíritu que estaba muerto ha sido resucitado. Y ahora vivimos en Él, vivimos para Él. Y con el mismo espíritu podemos nosotros andar en vida nueva. Cualquiera dice, ¿verdad? No, es que el evangelio es difícil. Bueno, los discípulos, antes de tener el Espíritu en sus vidas, también dijeron, ¿verdad, Señor? Qué dura es tu palabra. Cuando el Señor solo estaba hablando del matrimonio, de ser fiel a una sola mujer, de no divorciarse, ellos dijeron, qué dura es esta palabra, ¿verdad? Pero cosas que nos parecen pues difíciles de vivir, de cumplir, transformaciones en nuestras vidas, cambios que creemos que no podremos hacer, son posibles porque el Espíritu que resucitó de los muertos a Jesucristo también es el que nos habita, el que nos ha sido dado y por medio del cual podemos andar en esa vida nueva que ahora se nos ha sido otorgada. Así es que, amados, mire qué tremenda iluminación que tenemos acá. Este evangelio de las buenas nuevas no es el evangelio de la prosperidad, no es el evangelio, ¿verdad?, de solamente sanidad, de salvación, no es solamente el evangelio, ¿verdad?, de las cosas que el hombre necesita, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos, hermanos, en ese evangelio, disfrutando la vida nueva, porque por el Espíritu es nuestra. Nos vemos mañana.